Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenido a una transmisión más desde su iglesia. Jesucristo habla a las naciones. Gloria al Señor. De su pastor y amigo Miguel Palencia Castillo. Gloria al Señor. Damos gracias al Todopoderoso porque nos permite una noche más transmitir su bendita palabra a través de esta red de Facebook Live. Gloria al Señor. Aleluya. Saludamos a todos los que entran en la transmisión. Gloria al Señor, y esperemos que esta palabra sea de edificación para tu vida. Gloria al Señor. Alabados a su nombre. Bien, vamos a la palabra del Señor en Primera de Juan, primera epístola de Juan. No se confunda con el Evangelio según San Juan, no. Gloria al Señor. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Lleva por título Los beneficios de la unción. Este mensaje, segunda parte, los beneficios de la unción. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Dios bendiga al hermano Andrés de la Sala. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y damos a ti toda gloria, honra y alabanza, porque solo tú te la mereces. Pidiéndote, mi Rey, que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra,
o como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra traiga un cambio, que tu palabra traiga transformación en las vidas, y te pedimos, Dios, que atienda tu mano de poder, haciendo señales, prodigios y milagros para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabados a su nombre. Bien, habíamos hablado el mensaje pasado, la primera parte, gloria al Señor, que la unción traía como beneficio el que pudría los yugos, basándonos en Isaías 10, 27, gloria al Señor, dice: la unción pudrirá el yugo. Y enseñábamos de que la unción rompe esas ataduras, esas cadenas que traemos del mundo, gloria al Señor, esos hábitos e impulsos pecaminosos que se nos presentan cuando entramos en la vida cristiana, gloria al Señor, aleluya. Y esa es la unción misma, pudriendo, desbaratando estas ataduras en nuestra vida. Gloria al Señor. Ese es uno de los primeros grandes beneficios que produce la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, alabado sea su nombre. Y algo importantísimo que nos enseña la Escritura, gloria al Señor, es que la unción nos va a guardar de ser engañados con falsas doctrinas. Y es muy necesario precisamente, aleluya, en este tiempo, gloria al Señor, donde se están viendo movimientos de espíritu de engaño, donde se están viendo falsas profecías, falsos profetas están proliferando en las redes, engañando a la iglesia, desviando a la iglesia, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, aleluya. Y hoy en día es necesario tener la unción del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Porque dice la palabra, hemos leído, gloria al Señor, que ella nos enseñará todas las cosas, gloria al Señor, traerá más claridad, más iluminación, más revelación de su palabra, bendito sea el Señor, aleluya. Podremos, gloria al Señor, recibir tesoros escondidos que están en la palabra para edificación de nuestra vida y edificación de los demás. Gloria al Señor, aleluya. Pasaje que hemos leído, gloria al Señor, habla de anticristos, gloria al Señor. Es decir, antes de que se manifieste, ¿verdad?, el anticristo que va a dominar al mundo económicamente, espiritualmente, políticamente, durante 3 años y medio después del rapto. La Biblia profetiza que iban a aparecer anticristos. Gloria al Señor. Un ejemplo de esto es el fundador de los Testigos de Jehová. Testigos de Jehová surgieron a partir de un grupo cristiano restauracionista, milenarista y antitrinitario, pertenecientes al movimiento Estudiantes de la Biblia, el cual había sido organizado por el estadounidense Charles Taze Russell en los años 1870 en la localidad de Allegheny, Pensilvania. Él era cristiano evangélico y se reunía con otros hermanos a estudiar la palabra, pero el enemigo lo engañó, comenzó a malinterpretarla y creó la doctrina de los Testigos de Jehová, que ha engañado y ha arrastrado mucha gente
Y muchos cristianos que no están afianzados en la palabra, que no tienen conocimiento de la palabra, han sido arrastrados también. Bendito sea el Señor, aleluya. Esto es lo más terrible. Por eso, la misma epístola del apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 1 lo advierte. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si no es de extrañarnos esa cantidad de profetas que han salido ahora, que están aumentándose en las redes, aprovechando que el mundo entero está entretenido en las redes, dedicado a las redes, porque cierta parte de la sociedad o gran parte de la sociedad está encerrada, estamos en cuarentena, en encerramiento, y pues el aparatico más usado ahora mismo es el celular, es el Facebook, es el internet, gloria al Señor, y ellos están aprovechándose de proliferar sus falsas profecías y están engañando a la iglesia, a muchos cristianos, gloria al Señor. Entonces el apóstol Juan en el capítulo 4 verso 1 nos advierte: dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces la unción del Espíritu Santo desarrolla en nosotros el don del discernimiento de espíritu. Ahora es cuando más necesitamos discernir qué espíritu hay en los predicadores, bendito sea el Señor, qué espíritu hay en esos profetas, alabados a su nombre, gloria al Señor. Y como hay falta de discernimiento de espíritu, hay falta de la unción del Espíritu Santo, mucha gente está siendo engañada, muchísima gente está siendo engañada, bendito sea el Señor. Por eso es importante, gloria al Señor, que no dejemos llevarnos de cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14, ¿verdad? También nos los advierte, bendito sea el Señor. Dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No seamos niños fluctuantes. Es decir, el que más tiene posibilidad de ser engañado son los niños espirituales, o sea, la gente inmadura de la iglesia, que lamentablemente es un gran porcentaje. ¿Por qué son inmaduros? Porque no se meten con Dios, porque no ayunan, porque no oran, porque no se disponen a crecer en el Señor, porque no están dispuestos a dejar, ¿verdad?, los hábitos pecaminosos, gloria al Señor, siguen andando en sus ataduras espirituales y no escudriñan la palabra. El talón de Aquiles, ¿verdad?, gloria al Señor, siempre se ha dicho, es la oración. Pero es que hay mucho pueblo que tampoco lee la palabra. Hay mucho pueblo que estaba acostumbrado a abrir la Biblia, era el día domingo en la iglesia. Y ahora lo peor es que todavía no hay iglesia. Llevamos 3 meses sin congregarnos. Usted sabe cuánto cristiano ha dejado de leer la palabra. ¿Sabe cuál es la única palabra que lee? La de los mensajitos que reciben en WhatsApp o en Facebook. Pero no se toman el trabajo, el ejercicio de ir a la Biblia, abrirla y leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. No tienen esa disciplina, no tienen esa disposición, no hay ese deseo de aprender la palabra, de estudiar la palabra,
de investigar la palabra, de escudriñar la palabra, bendito sea el Señor, y por eso cualquier viento de doctrina falsa los arrastra, los enreda, los confunde. Bendito sea el Señor, aleluya, porque no han madurado espiritualmente. Gloria al Señor, aleluya. Y hay muchos que a pesar de tener años en el Evangelio, no estoy hablando de los que están comenzando, hay gente que tiene años en la iglesia y son inmaduros. La madurez no solamente viene con los años de estar en el Señor, sino con tu crecimiento espiritual. En cambio hay hermanos que tienen un año en la iglesia, pero desde que se convirtieron se han dispuesto a buscar a Dios, a estudiar la palabra, a ir a la enseñanza de doctrina de la iglesia, a ir a los discipulados. No falla una escuela dominical, no falla un culto de enseñanza, y han crecido y se esfuerzan en sus casas a estudiar y se acercan a uno como pastor a hacerle preguntas porque tienen sed de la palabra, porque no dejan que esa sed de la palabra, que debemos tenerlo todos, se apague. Bendito Señor. Y hay gente que crece rapidito. Y hay gente, gloria al Señor, aleluya, que da fruto rápido. Gloria al Señor. Alabados a su nombre por esos hermanos. Pero es preocupante. Es preocupante del que no quiere crecer. Es preocupante del inmaduro espiritual. Es preocupante la cantidad de niños espirituales que tenemos en nuestra iglesia y que en este tiempo, al no congregarnos, gloria al Señor, el enemigo está haciendo mucho daño. Vuelvo y repito, con la cantidad de falsas profecías que se está moviendo en las redes sociales, gloria al Señor. Hay muchos en la iglesia que solamente se conforman con las 52 enseñanzas que reciben en los domingos en el año, porque mucha gente que el único día que se congrega es el domingo, y el único día que lee la Biblia es el domingo en la iglesia. Tristemente es así. Y digo 52 enseñanzas si no pela un solo domingo. Bendito sea Dios. Pero hay mucha gente, hermano, que no tiene una vida devocional, no estudia, no profundiza la palabra. Bendito sea el Señor. Y mucho menos, al no tener la unción del Espíritu Santo, mucho menos reciben iluminación y revelación de la palabra. Porque una cosa es el conocimiento teológico o teórico, que es importante, pero otra cosa es la revelación de la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Efesios 4:13? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está hablando? A tener un conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo vas a tener este conocimiento? ¿Cómo puedes llegar a la estatura de la plenitud de Cristo si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no oras para buscar la llenura y la unción del Espíritu Santo, para recibir la revelación de la palabra? No vas a tener el conocimiento del Hijo de Dios. Alabados a su nombre. Aleluya. Hay doctrinas falsas muy parecidas a la nuestra, y ese es el peligro del cristiano hoy en día. Gloria al Señor. Aleluya. Otro ejemplo es la doctrina de Creciendo en Gracia, fundada por José Luis de Jesús Miranda, quien se convirtió al Evangelio mientras cumplía una condena por narcotráfico y asesinato en Puerto Rico. Cuando salió de la cárcel, publicó miles de ejemplares de un libro llamado ¿Conoce usted a este hombre?, en cuya portada aparecía su foto con la tablilla en el pecho de preso, de condenado. Y debido a su éxito comercial, se trasladó a la ciudad de Lawrence,
Massachusetts, donde fundó un centro de rehabilitación de drogadictos. Después regresó a Puerto Rico, donde la Iglesia Bautista del Sur le dio una posición como consultor de evangelismo. Abrió un templo donde comenzó a enseñar doctrinas diferentes a las bautistas. Entonces la denominación le quitó el título y el apoyo monetario que tenía. Y ahí es donde decide crear su propia doctrina y donde combina verdades y mentiras, adoctrinando falsamente a su pueblo. Llegó a crecer, a tener muchas iglesias. Y este hombre se desvió tanto que comenzó a decir primero que era la reencarnación del apóstol Pablo. Años más tarde dijo que era la reencarnación de Jesucristo. Y los últimos años de su vida dijo que era la reencarnación del anticristo. Imagínense. Y usted pudo ver por televisión, por videos, por internet, cómo sus seguidores se sellaban y se colocaban el tatuaje del 666 o de SSS, salvo siempre salvo. Y lo terrible es que era una combinación de evangelio con libertinaje. Al enseñar que la salvación no se perdía, gloria al Señor, enseñaba que tú podías pecar y hacer lo que tú quisieras, que te ibas a ir para el cielo. Y este hombre termina muriendo en el año 2013 por una cirrosis hepática. Pero dice la historia que la esposa ahora cogió el mando, ahora inventó que ella es Jesucristo mujer y todavía tiene multitud de seguidores. Es algo tremendo. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si enseñan tantas barbaridades, por qué la gente los sigue? Gloria al Señor. Por lo que te decía, lo que dice en Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, porque son doctrinas demoníacas. Es decir, los que patrocinan el error son espíritus inmundos, y la gente que no tiene una base bíblica, que no tiene un fundamento bíblico, un conocimiento del Hijo de Dios, escucha esa doctrina, ese espíritu los ministra y los confunde y caen en el error. Y por eso usted ve esos falsos profetas, falsas doctrinas, con tantas iglesias, con tantos seguidores, gente cegada, gente que pelea, discute y dan hasta la propia vida por esa falsa doctrina, porque están cautivos con un espíritu de error. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que tenemos que ser como Esdras, hermano. Esdras, en el capítulo 7, verso 10, dice la palabra: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar, estudiar. No quedarte con una lectura superficial. Tienes que averiguar, usar un diccionario, las palabras que no entiendas, un diccionario español, un diccionario bíblico, una Biblia de estudio, algo que te ayude a ampliar más este conocimiento. Bendito sea el Señor. Y decía, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y primero para cumplirla. Porque si nosotros escudriñamos la palabra, estudiamos, es para aplicarla a nuestra vida, que es lo más importante. Porque ¿qué hacemos con tener un mundo de conocimiento de la palabra si no aplicamos ni medio versículo? No estamos haciendo nada. Entonces,
Esdras inquiría, preparaba su corazón para inquirir, gloria al Señor, aleluya, estudiar la palabra y aplicarla. Pero no solamente para aplicarla, dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gloria al Señor. Porque el que alcanza un conocimiento alto de la palabra no es para que te quedes con ese conocimiento, es para que se lo enseñes al pueblo, para que ayudes a todos los que están conociendo, para que discipulen, para que conviertan. Si Dios te da ese conocimiento es para que hagas discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Id y haced discípulos. Pero tú no puedes tener discípulos si tú no tienes conocimiento de la palabra. Es decir, tú no aprendes la palabra, ¿qué le vas a enseñar a un discípulo? Gloria al Señor. Entonces es necesario, para obedecer el hacer discípulo, es necesario que yo domine la palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que si tú escudriñas, tú investigas, tú estudias la palabra con la unción del Espíritu Santo, wow, va a ser una gran bendición para tu vida. Vas a recibir mucho conocimiento, mucha revelación. Gloria al Señor, aleluya, mucha palabra de Dios. Ahora, en 1 de Juan 2:29 es un versículo también mal interpretado. Dice 2:27, perdón. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ojo con esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuidado con esa frase. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en mí. Cuando el apóstol Juan está diciendo que la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, gloria al Señor, se estaba refiriendo era a los judaizantes de esa época, a la gente que, porque en esa época del apóstol Juan, de los apóstoles, también hubieron falsas doctrinas, gloria al Señor, aleluya, y la unción del Espíritu Santo los reservaba y los guardaba de seguir las falsas doctrinas, gloria al Señor. Pero hay predicadores que se agarran de este versículo para decir, yo no necesito ir a un instituto bíblico, yo no necesito que un pastor me enseñe porque la unción misma me enseña todas las cosas. Entonces se rebeldizan contra los pastores, no aceptan la enseñanza del pastor, no se sujetan a un pastor, no entran a un instituto bíblico, gloria al Señor, y salen a predicar por el mundo enseñando cualquier cantidad de disparates. Por ahí había un predicador que decía, y el apóstol Pablo con su esposa Silas y su hijo Timoteo. Para el que no sabe, Silas es un hombre y Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Pablo ni siquiera la Biblia menciona que se casó, que tenía esposa y que tuvo hijos. Él era eunuco y esa era una virtud dada por Dios. Bendito sea el Señor, aleluya, alabados a su nombre. Así que imagínate, cualquier cantidad de barbaridad enseñan hoy en día. El otro día escuchaba, hace muchos años, en una emisora cristiana muy reconocida en esta ciudad, un predicador que estaba hablando sobre el hijo pródigo. Y dice, y el hijo pródigo llegó a su casa y le mataron la vaca más grande, el cerdo más grande. Hicieron un banquete con el cerdo, de cerdo. Y de pronto, el hecho que se haya equivocado en el animal, porque no fue un cerdo, fue el becerro más gordo, de pronto no implica el cambio en la enseñanza de fondo del mensaje. Pero los que conocemos la palabra, que conoce la palabra y escucha eso, o sea, nos damos cuenta que ese hombre ni siquiera estudió bien el pasaje. ¿Sabe qué aconsejaba el hermano Spurgeon, el llamado rey de los predicadores, el que se dice que predicó
muchos mensajes que todo el mundo predicaba 3 y 4 veces al día. Spurgeon aconseja que el pasaje que vayamos a predicar lo leamos mínimo 60 veces, imagínense. Y yo sé que los predicadores que me están escuchando, hermanos, no llegamos ni a 20 veces, ni a 10 veces. Pero ese hombre sabía lo importante que era dominar el pasaje que íbamos a predicar, bendito Señor, aleluya. Y ese hombre, si él lo enseñaba, lo hacía 60 veces el pasaje que vas a predicar, bendito Señor. Bueno, que te quede como inquietud, por lo menos que lo hagas 10 o 15 veces, gloria al Señor, pero que vayas a predicar una verdad. No vayas a engañar al pueblo, Señor, no te debes usar por el enemigo. Ahora, esa gente que dice que el instituto bíblico no es necesario, mira, ¿cuánta gente no entiende, por ejemplo, el libro de los reyes? Leen y leen sobre reyes y creen que todos los reyes son de Israel. Ni siquiera saben que en Israel hubo una división política, que Israel se dividió en 2 naciones, la nación de Judá hacia el sur y la nación de Israel hacia el norte. Una se fueron 10 tribus, la otra se fueron 2 tribus. Y el libro de los reyes es el relato de lo que sucedió en cada rey, pero de sus naciones diferentes. Por eso habla de un rey, dice, y reinó en Jerusalén. Y el otro dice, y reinó en Israel. Pero mucha gente no sabe esto. Y lee sin saber esto. Y no va a entender el libro de los reyes si tú no tienes este conocimiento. No vas a poder entender a los profetas si tú no sabes que hubo profetas que profetizaron antes de la cautividad, otros profetizaron en plena cautividad de Babilonia y otros profetizaron después de la cautividad. Gloria al Señor, aleluya. Y si tú no ubicas el profeta, en qué tiempo está profetizando, no vas a poder entender las profecías, no vas a poder interpretar sus profecías. Bendito sea el Señor. ¿En qué tiempo profetizó Isaías? ¿En qué tiempo profetizó Jeremías? ¿En qué tiempo profetizó Ageo? ¿En qué tiempo profetizó Joel? Bendito Señor. Para poder tú entender el contenido profético de estos libros, tú tienes que saber en qué tiempo, en la línea de tiempo, donde estaban ubicados. Y esto no te lo enseña la unción, te lo enseña el Instituto Bíblico. Además, Dios no es loco para escribir Efesios 4:11. Gloria al Señor. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Hay un don ministerial de maestro. Y la unción del maestro es sacar la profundidad de la enseñanza de la palabra y dárselo claramente al pueblo. ¿Y dónde trabajan los maestros? En los institutos bíblicos. Gloria al Señor. Aleluya. Y la unción de cada ministerio es diferente, el carácter de la unción de cada ministerio es diferente. Por ejemplo, la unción del maestro, gloria al Señor, está en la enseñanza, no es sacar demonios, no es hacer milagros. Gloria al Señor. El error más grande de un pastor es colocar en una campaña evangelista a un maestro. Duerme a la gente y nadie se convierte, porque esa no es la unción de él. Gloria al Señor, no es el carácter de él. Gloria a Dios. Por eso yo comentaba el otro día en otro mensaje de que yo llevé un maestro de la palabra un domingo. Eso nos dio un banquete de la palabra que uno no quería que el mensaje se acabara. Eso fue una bendición grande. Y cuando termina el culto, me dice un hermano, dice, ese predicador no me gustó. Y hermano, no le gustó con la tremenda palabra que trajo. No me gustó porque no gritó. No tenía unción, pastor, porque no gritó. Me tocó sentarlo, explicarle. Es que el que tiene unción no es el que grita. Ese otro mal concepto que tiene la iglesia, de que el predicador que tiene unción es el que grita, es el que salta, el que suda, el que echa fuera demonios, el que hace milagros.
Esa es la unción del evangelista. El evangelista, Dios le respalda. Ese es el equipamiento que el Señor le da, ¿verdad?, para hacer milagros y ministrar liberación. Gloria al Señor, aleluya. Aunque son dones que Dios se los reparte a otros también, pero es el fuerte del evangelista, aleluya. El mensaje del profeta siempre es correctivo, siempre está diciendo, así dice el Señor, gloria al Señor, y por lo general es un mensaje fuerte. Entonces a veces criticamos a los predicadores y decimos, oye, pero ese predicador sí da palo, ese predicador siempre está corrigiendo. Él tiene un llamado de profeta, y el profeta está llamado para enderezar al pueblo. Por eso es un ministerio que no, el que lo ejerce como realmente profeta, es un ministerio no muy querido, no muy amado, muy criticado, muy señalado. Gloria al Señor, si lo ejerce como realmente Dios lo manda a ejercer. Porque hay una cantidad de gente que se dice profeta y lo que hace es disparar una metralleta de profecías para contentar a la gente, para tener contenta a la gente, y Dios no está hablando eso. ¿Sí? Profetiza un poco de mentira. A mí me contaba un profeta, un hermano que es verdaderamente profeta. Llegó a la campaña de un evangelista que es muy conocido, no voy a decir el nombre por ética. Y ese hombre estaba lanzando una cantidad de profecía ahí en esa tarima. Profecía iba y profecía venía. Nos acabó la campaña. El profeta, amigo mío que le digo, se le acercó y le dijo, ¿tú por qué le dices tantas mentiras al pueblo? Lo exhortó, lo confrontó. Le dijo, ¿tú por qué le dices tanta mentira al pueblo? Y ese hombre no tuvo la vergüenza de decir, porque eso es lo que a ellos les gusta. Yo se las digo porque eso es lo que a ellos les gusta. Qué hombre tan sinvergüenza y no tiene ningún temor a Dios. Hermano, pero hay muchos así. No crea que es ese único. Hay muchos así. Y nuestros ovejas a veces bastante ignorantes, falta de conocimiento, aplauden a esos predicadores, los siguen por las redes, los siguen por televisión. Por eso hay que adoctrinar al pueblo, por eso hay que abrirle los ojos, por eso hay que enseñarle la palabra, bendito sea el Señor, para que no sean engañados de estos falsos profetas. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Bendito sea el Señor. En estos días hay un video que está circulando, le llamo la atención con esto, de una muchacha, está vestida de rojo, y dice que Dios le reveló ya quién era el anticristo, y lo dice, el anticristo es Felipe no sé qué cosa, un príncipe por allá de Borbón, y Dios me lo reveló en sueño. Y en Tesalonicenses enseña que la iglesia sí va a ver al anticristo, lo va a conocer. Y ese video lo pusieron en el WhatsApp de la iglesia. Y me tocó, hermano, corregir esta mañana y echar palabra explicando que hay algo que lo detiene. Está claro en Tesalonicenses, gloria al Señor, aleluya. Y me tocó escribir bien largo con versículos bíblicos y explicarle a la iglesia, gloria al Señor, que eso es un error. La hermana que lo mandó me pidió disculpas y perdón, pastor, si es verdad, yo me equivoqué. Y esa es la realidad de nuestras ovejas. Tenemos que cuidarlas, tenemos que adoctrinarlas, gloria al Señor. Bueno, quien lo mandó no era de la iglesia, pero era una hermana que la tengo metida en el WhatsApp, gloria al Señor, y ella pertenece a otra iglesia, pero no había sido doctrinada en esto, y estaba apenada, me pidió disculpas, y dijo, no, hermano, ya con su explicación sí entendí, gloria al Señor. Y así, hay muchos pastores que están diciendo que esta pandemia es el caballo amarillo de los 7 sellos del Apocalipsis, gloria al Señor, aleluya. O sea, ya adelantaron tribulación, adelantaron bodas del Cordero, bueno, para ellos adelantaron todo. Para ellos ya estamos viviendo la gran tribulación.
Hermano, y esto apenas es principio de dolores, bendito sea el Señor. Principio de dolores apenas. Gloria al Señor. Apenas estamos viviendo en Mateo 24, capítulo 24, las señales, las pestes, eso está profetizado, bendito Señor. Pero son gente que no tiene conocimiento, que tiene un enredo en su cabeza de versículos, porque no hubo un pastor que verdaderamente les enseñara, les aclarara, les doctrinara, bendito Señor, aleluya. Y porque hay gente, hermano, que no busca de Dios. Por eso, la unción del Espíritu Santo, un beneficio que nos da la unción del Espíritu Santo es que nos guarda de las falsas profecías y de las falsas doctrinas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias por los que estuvieron conectados. Saludamos al pastor Germán Mercado Varela. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza a su nombre. Vamos, hermano. Que Dios nos ayude y que Dios guarde al pueblo del Señor a no ser engañado por estos falsos profetas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, aleluya, por esta palabra que nos has dado, Señor. Padre, clamamos, Dios, por tu pueblo y que hablamos por nosotros mismos, Señor. Que tengas misericordia, que nos ayudes, Señor, a no ser engañados, Padre. Dios, que nos dispongamos, Señor, cada día más a escudriñar tu palabra, a inquirir en tu palabra, a estudiar tu palabra, a dedicarle tiempo, Señor, Padre amado, para recibir ese conocimiento, esa edificación, Dios, ese crecimiento espiritual que necesitamos. Y ayúdanos, Dios, a buscar cada día más la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña más tu palabra, que nos revela más tu palabra, que nos ilumina más tu palabra, Señor. Guarda tu pueblo, mi Rey. Guarda tu pueblo, Señor, de ser engañado, de ser desviado. En el nombre poderoso de Jesús, en estos tiempos, Señor. Mira cuánta falsa profecía está circulando en las redes sociales, Señor. Padre, mira, Dios, que no nos estamos congregando, pero clamamos, Dios, que tu pueblo tenga discernimiento de espíritu, que tu pueblo no se deje engañar, que tu pueblo no se deje ministrar por ese espíritu de error y de engaño que se está moviendo terriblemente en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Señor, también clamo y oro por todo aquel que está enfermo, Señor. Coloca tu mano de poder, tu mano sanadora, Dios mío. Tú llevaste en el cuello del Calvario todas nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y por tu llaga, Padre Santo, hemos sido sanados. En el nombre precioso de Jesús, Señor, si a ti te place, Dios, desaparece, Señor amado. Oh Dios eterno, aleluya, quistes, miomas, en el nombre precioso de Jesús, Padre, tumores malignos o benignos, Señor, desaparécelos en el nombre de Jesús por tu palabra. Reprendemos el cáncer en los cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, mira todo aquel que ha sido contagiado por el COVID-19, Dios mío, mete tu mano de poder, muévete en los hospitales, clínicas, centros de salud, cuidados intensivos, cuidados intermedios, piezas de recuperación. Muévete, Espíritu Santo, Dios, salva las vidas, salva las almas, dale una oportunidad de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, ligamos, reprendemos todo espíritu de coagulación, todo espíritu de trombosis, todo espíritu de infarto cardiovascular, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Toma control, Dios mío, del sistema, Dios, respiratorio. Toma control, Dios mío, del sistema nervioso, en el nombre de Jesús, del sistema inmunológico, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor. Opera milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de destrucción, todo espíritu de muerte, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Todo espíritu de incredulidad en la gente, Señor, Dios, que por lo cual